Bueno, agradeciendo la participación de todos los que están conectados, queremos dar inicio a la charla correspondiente a este mes de la Radio Introspectiva. En esta oportunidad tenemos de invitado al profesor Víctor Berríos. Él es profesor titular de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, licenciado en Filosofía, magíster en Filosofía por la Universidad de Chile y doctor en Filosofía por la Universidad Complutense de Madrid. Víctor nos va a dar una charla acerca de la presencia de Nietzsche en la obra de Foucault y cuáles serían los usos y lecturas que podríamos tener al respecto. Te doy la palabra, Víctor, para que nos hables un poco de esto, si tienes algunas palabras iniciales y comenzamos. Bueno, buenos días y buenas tardes, digamos, dependiendo del continente en el que se encuentren. Primero que todo quería agradecer la invitación que me ha hecho la red. También participo en ella como integrante, pero para el tema de la conferencia fui invitado por los que presiden la red y lo agradezco absolutamente, que piensen que puedo hacer un aporte en una discusión, digamos, nietzscheana, ¿no? Quería agradecer también la presencia de todos ustedes, digamos, ya sea por Zoom o asistiendo, digamos, por Facebook. Entiendo que se está transmitiendo esta comunicación, ¿no? Y invitarles a todos a los que les interesa el pensamiento nietzscheano a inscribirse en la red, a participar activamente en las actividades que organiza y que finalmente, digamos, permita ir sosteniendo un proyecto que ha ido, digamos, avanzando gracias a Sebastián, a Begoña y a Rodrigo y a muchas personas, digamos, sobre todo a gente joven que sostiene esto, que siempre es una empresa difícil, una empresa compleja, pero con la voluntad, muy voluntariosamente, estas cosas siguen. Así que yo quiero felicitar al equipo que organiza fundamentalmente esto, al entusiasmo, concepto importante en la filosofía, y a las ganas de hacer o organizar después de tantos años, de alguna manera, la presencia de Nietzsche en Chile, en Latinoamérica también, digamos, pero como es una red de Chile, digamos, varias, digamos, trabajos que no estaban, digamos, organizados orgánicamente. Había mucho que trabajamos a Nietzsche a la luz de muchos autores, fundamentalmente Pepe Jara, que se recordaba poco antes, digamos, y otros y otros que trabajan a Nietzsche desde Heidegger, etcétera, digamos, y por lo tanto es bueno que exista esta instancia. Así que bueno, eso es lo que primero quería decir, y lo segundo, unido a eso, agradecer la presencia de todos vosotros, digamos, respecto de esta ponencia, y bueno, voy a dar inicio a la misma, ¿no? Yo antes que todo, digamos, me gustaría enfatizar algunos aspectos que voy a plantear y por qué los voy a plantear de una determinada manera, ¿no? Yo entiendo esta presentación más bien como una instancia más bien divulgativa, ¿no? Entiendo que la red tiene un aspecto importante respecto de la divulgación. Entiendo que muchos de nosotros, digamos, hemos trabajado a Nietzsche, hacemos investigación en el mismo, pero también me imagino, sobre todo en términos de asistir por Facebook, etcétera, me imagino que habrá muchas personas que no son especialistas en Nietzsche ni en filosofía, ¿no? Es probable que mucha gente, digamos, asista para enterarse un poco de algunas cuestiones. Entonces, en función de eso, voy a intentar hacer una presentación no tan específica o erudita, por llamarlo de alguna manera, en términos de referencia a cita, a texto específico, sino más bien una cuestión panorámica que permita fundamentalmente a gente que le interesa Nietzsche y Foucault establecer algunas posibilidades de lectura, de entrada y de algún modo de conexión, digamos, ¿no? Entonces, eso es lo que primero quería decir, digamos, que en el fondo va a ser una presentación divulgativa y panorámica, ¿no? Por lo tanto, voy a evitar como hacer referencias específicas, digamos, con cita específica ahora, sino más bien una cuestión general, ¿no? Y a partir de lo mismo, como un segundo elemento unido a eso,
digo de entrada, digamos, que no voy a hacer un análisis textual, por así decirlo, de la relación entre Nietzsche y Foucault, es decir, no voy a ver obra por obra, establecer, por así decirlo, cuáles son las hipótesis que trabaja Foucault sobre cada una de esas obras, sino fundamentalmente va a ser una, como una lectura de los rendimientos, por decirlo así, que Foucault estableció respecto de Nietzsche y cómo finalmente ese trabajo fue importante para el propio Foucault, pero también, creo yo, para una lectura, una comprensión contemporánea de Nietzsche, ¿no? Entonces, bueno, doy inicio general, digamos, a la presentación, luego de estas dos cuestiones que me parecían fundamental, dejarlas claras para que viesen por dónde iba y a qué puntos iba. Si echan de menos cuestiones, evidentemente, en el momento de las preguntas, de los comentarios, podemos conversar más específicamente de alguna cuestión. Por lo tanto, voy a hacer esta presentación más bien general, ¿no? Como primera cuestión, me gustaría establecer las citas que voy a ver, voy a usar una estrategia donde las entrevistas de Foucault las voy a usar del mismo modo como uno podría usar la correspondencia de Nietzsche, ¿no? La correspondencia de Nietzsche es una posibilidad de comprensión de la propia obra de Nietzsche, pero con una instancia más bien de cómo entiende su propia filosofía y cómo de algún modo entiende su relación filosófica. Entonces, cuando uno asiste a la correspondencia nietzscheana, a mí me interesaba fundamentalmente la del 85 al 88, que fue parte del trabajo de tesis doctoral. Ahí habían instancias bien fundamentales que podían ayudarnos a comprender y cuál sería como el giro filosófico que opera, digamos, en Nietzsche. Yo, en el caso de Foucault, como no tengo acceso, entiendo que la Biblioteca Nacional de Francia existe o se ha ido adquiriendo las correspondencias de Foucault con distintos autores, entre ellos Pepe Jara, por ejemplo. No tengo acceso a eso hoy, digamos, ¿no? Por lo tanto, tomaré las entrevistas como ciertas declaraciones de intención, digamos, respecto de un modo de acceso a lo que aparecerá en las obras citadas, por decirlo así, en el caso de Foucault. Lo que quiero decir es que las entrevistas nos permiten, en palabras del propio Foucault, acceder a cuál sería cómo estaría funcionando su lectura y sus usos respecto de Nietzsche, ¿no? Entonces, como primera cuestión, algunas citas que puedo, digamos, dar cuenta es, por ejemplo, la entrevista sobre la prisión, el libro y su método de junio del 75. Foucault dice: ahora permanezco mudo cuando alguien me habla de Nietzsche, dice, ¿no? Cuando era profesor impartí con frecuencia cursos sobre él, pero hoy no lo haría. Si quisiera ser pretencioso, pondría como título general a lo que hago, genealogía de la moral, ¿no? Ahí hay una referencia específica. Quiero advertirles que hace 2 meses atrás ha salido publicado el curso del 55-56 sobre cuestiones de antropología de Foucault, y la última parte de ese curso, precisamente a propósito de la relación entre antropología y filosofía, la tercera parte de ese curso precisamente se dedica a el análisis de la crítica nietzscheana al concepto de antropología, ¿no? Que es una cuestión que va a retomar en Las palabras y las cosas y en la tesis, digamos, complementaria que trata sobre la antropología de Kant, ¿no? Ese texto que, bueno, más adelante haremos una referencia sobre él, ¿no? Dice: Nietzsche fue quien me propuso, o quien propuso como blanco esencial, digamos, el discurso filosófico, la relación de poder, ¿no? Esto es el año 75, ¿no? Mientras que para Marx la apuesta era las relaciones de producción. Nietzsche fue el filósofo del poder, fue quien llegó a pensar el poder, pero sin encerrarse en el interior de una teoría política para hacerlo, ¿no? La presencia de Nietzsche es cada día más importante, pero me aburre la atención que se le presta para hacer recaer sobre él los mismos comentarios que se hacen, o se harían, sobre Hegel o Mallarmé. Yo a las gentes que amo las incorporo.
la única marca de reconocimiento que se puede testimoniar un pensamiento como el de Nietzsche es precisamente, y esto es lo que recalco, para entender cuál sería esa relación, ¿no? Es utilizarlo, deformarlo, hacerlo chirriar, llevarlo al límite. Mientras tanto, los comentaristas se dedican a decir si es o no fiel al texto, algo que carece del menor interés, ¿no? Esto del año 75 es como una declaración de principio respecto de cómo podemos entender la relación entre Nietzsche y Foucault, o cómo Foucault finalmente hace su entrada, por así decirlo, a Nietzsche. No habría que entender, como los grandes filósofos lo hacen, que Foucault va a ser un comentarista de Nietzsche, ¿no? O sea, no es un comentarista, ni su relación con Nietzsche no es de comentario, sino precisamente de utilización, de formación, llevarlo al límite, hacerlo chirriar, ¿no? Hacer ruido con él, ¿no? Por lo tanto, estas declaraciones, la que yo creo, digamos, que podría ser entendida como la relación general que tiene Foucault respecto de Nietzsche, ¿no? Esto es lo que tenemos que tener como pegado, digamos, en la pizarra, ¿no? Como un post-it que nos recuerde siempre. ¿Cuál es la relación? La relación es de deformación, no es literal. La relación es llevar al límite al propio Nietzsche, digamos, y también, en cierta manera, de deformar, ¿no? Esa es la cuestión fundamental. Entonces, a partir de esa cuestión, yo establecería 3 momentos, hay más, digamos, ¿no? Pero también para hacerlo de manera general. 3 momentos de este uso de formación y llevado al límite de Nietzsche por parte de Foucault, ¿no? Me parece que uno podría establecer 3 momentos, cada uno de los cuales con distintas instancias, ¿no? Yo creo que un primer momento sería lo que llamaríamos el periodo de la historia de la locura, ¿no? En el fondo sería un momento fundamental, que tiene una situación bastante peculiar, digamos, ¿no? Que precisamente en el prólogo a la primera edición del año 61, digamos, ¿no? En ese prólogo aparece específicamente la referencia a Nietzsche, pero ese prólogo desaparece en las ediciones del 64 y las del 72, que son las que en el fondo nosotros conocemos, los 2 volúmenes, digamos, la reemplazo del prefacio, ese prefacio, por un prefacio mucho más breve, muy irónico, muy nichano también, ¿no? Respecto de que ha sido criticado, los lectores que no han entendido el texto, juega un poco con eso, digamos, ¿no? Pero en esa primera edición, en ese primer momento de la publicación de la tesis doctoral, digamos, de Foucault, digamos, que es la historia de la locura, hay una referencia, digamos, digamos, inmediata sobre Nietzsche, ¿no? Y básicamente la referencia es el nacimiento de la tragedia, ¿no? Uno podría decir extrañamente, ¿no? Porque lo que también me interesa en esta presentación es un poco desmontar de que Foucault solo lee al Nietzsche del poder o solo lee al Nietzsche de la genealogía de la moral, ¿no? Que es básicamente lo que uno más conoce. A propósito del periodo del 70 al 76, pensando en Vigilar y Castigar como el momento cúlmine de ese periodo, ¿no? Uno tiende a pensar que la lectura Foucaultiana es solo la lectura de la genealogía de la moral a propósito de la disciplina, a propósito de la docilización de los cuerpos, a propósito de cómo introducir un trabajo sobre el cuerpo para de algún modo conducir las almas, bueno, eso que ya lo conocemos, sino que hay un Foucault que trabaja a un Nietzsche previamente. Y si la historia de la locura para Foucault es hacer la arqueología del silencio, de ese silencio que es la locura, uno debería pensar que la referencia literalmente, como lo dice en ese prólogo, es precisamente la tensión entre la estructura trágica, o lo trágico, versus las dialécticas de la historia. Esa es como la tensión que utiliza Foucault a propósito de Nietzsche, ¿no? Y dice, a propósito, Nietzsche del mismo modo como Nietzsche entiende que el fin de la tragedia es el inicio, por así decirlo,
de Occidente en cuanto una voluntad de saber, ¿no? Una voluntad de conocimiento, que también será una cuestión que trabajará Foucault posteriormente, del mismo modo como Sócrates reemplaza, digamos, lo trágico en Nietzsche, del mismo modo, la relación entre razón y locura sería el triunfo de la razón o de la racionalidad como el momento del triunfo de lo dialéctico, ¿no? Frente a lo trágico, que es en el fondo la locura, ¿no? Dice Foucault en una... a ver si lo digo, ¿no? Dice en una entrevista del 83, dice, escribí mi primer libro al finalizar mi vida de estudiante, hacia los años 56 o 57. Se trataba de la historia de la locura, escrita entre el 55 y el 60, y no es un libro ni freudiano, ni marxista, ni estructuralista. Leí a Nietzsche en 1953, y como soy curioso, lo hice desde esta perspectiva de interrogación sobre la historia del saber, la historia de la razón. ¿Cómo se puede hacer la historia de una racionalidad? Que era lo que constituía el problema del siglo XIX. La cuestión interesante es cómo, aquí es como el elemento central, cómo para hacer esa historia de la racionalidad, cómo para saber cómo hacer la historia de la razón, la referencia que Foucault utiliza es el nacimiento de la tragedia, ¿no? Entonces, primer elemento interesante, el nacimiento de la tragedia no es solamente un texto sobre estética, ¿no? No es solamente un texto sobre el teatro, usémoslo de esa manera, o sobre el drama, ¿no? Sino que es un texto que permite comprender un problema más complejo, que es la cuestión de la racionalidad de Occidente, que Foucault en ese momento, en ese prólogo, va a entender como las historias de la dialéctica, o las dialécticas de la historia, versus el pensamiento trágico, que representaría la locura, ¿no? O sea, la locura en tensión con la razón es la misma tensión de que en el origen de las dialécticas de la historia estaría lo trágico, ¿no? Y por lo tanto, si eso está en el prólogo, uno debiese entender que el ejercicio Foucaultiano de toda la historia de la locura, ese texto tan bello, digamos, denso, amplio, pero muy bello, digamos, habría que tenerlo en el horizonte, habría que tener un horizonte nietzscheano, ¿no? Como la tensión entre razón y locura, el ocultamiento, digamos, de la locura, o ese movimiento, digamos, por así decirlo, de ese fondo silencioso que está en el fondo, por así decirlo, o bajo, arqueológicamente hablando, como suelo, digamos, de la propia racionalidad, eh, es nietzscheano, del mismo modo como la relación entre sujeto, hombre teórico, hombre trágico, o Sócrates, digamos, versus, bueno, Heráclito, o los pensadores trágicos, ¿no? El inicio de Aurora en Nietzsche, si ustedes recuerdan, el primer parágrafo, digamos, de Aurora se llama Racionalidad adquirida, ¿no? Es un texto muy, muy interesante, y dice, todas las cosas que viven mucho tiempo van impregnándose de razón tan lentamente que acaba por parecer increíble que tengan su origen en la sin razón, ¿no? La historia puntual de la génesis de algo no le suele resultar casi siempre paradójica y ofensiva a la sensibilidad. Lo que en esencia hace el buen historiador no es llevar constantemente la contraria. Bueno, eso es precisamente, ¿no? Cómo Nietzsche le permite a Foucault hacer algo así como una mirada sobre la razón de Occidente a propósito de la locura y utilizando, digamos, a Nietzsche como eso, ¿no? Y específicamente el nacimiento de la tragedia, ¿no? Como esto es panorámico, no me voy a detener. Si hay preguntas posteriormente podemos volver sobre esto, digamos. Estoy haciendo un rápido trabajo, ¿no? Un segundo momento yo lo ubicaría en lo que se conoce básicamente con el sueño antropológico, a propósito de las palabras y las cosas, ¿no? Que me refiero a la última parte de las palabras y las cosas, que a su vez tienen referencia, primero, con esta introducción a la antropología de Kant, ¿no? Que es la tesis, digamos,
complementaria, que se publicó hace muy poco, bueno, no muy poco, pero es de los textos finales que se han publicado, digamos, y que a su vez remite a lo que yo les decía con este curso del 55-56 que se acaba de publicar sobre cuestiones de antropología, ¿no? Y en el fondo ahí, ¿cuál sería el uso, por decirlo así, y la lectura de Nietzsche? Es básicamente un concepto, o sea, un doble concepto que también parecería raro para los que vuelven y se quedan en ese Foucault de vigilar y castigar, que son, por una parte, la muerte de Dios y el superhombre, ¿no? Esos dos conceptos que parecerían poco Foucaultianos si uno desprevenidamente se queda solo en un Foucault, digamos. Yo a eso quiero insistir mucho, digamos, sobre eso. En Latinoamérica, fundamentalmente, por distintas razones, fundamentalmente políticas, digamos, se conoció a un Foucault, digamos, más ligado a la filosofía política, más a la cuestión, digamos, bueno, de vigilar y castigar. Y entonces, claro, ese primer Foucault que, por ejemplo, Pepe Jara en su tesis doctoral en Alemania trabajó, las palabras y las cosas, todo ese proceso, evidentemente ahí hay una mirada, pero en general no la hacemos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es el uso ahí? El uso es una cuestión muy nietzscheana respecto de esto que les decía. La muerte de Dios, dice Foucault, es también la muerte del que asesina a Dios, ¿no? Y por lo tanto, la idea del último hombre, ¿no? En el fondo, somos el último hombre que mata a Dios, pero que también debiese matar, por así decirlo, un saber sobre el hombre, ¿no? En el fondo, ese es el concepto de hombre, ¿no? El hombre que conocemos, el hombre de las ciencias sociales, el hombre, digamos, de la psicología, el hombre de los saberes sobre el hombre, ese hombre es el que tiene que de algún modo desaparecer, ¿no? Y Nietzsche es una herramienta para esa cuestión. Nietzsche piensa, al declarar la muerte de Dios, probablemente esté pensando también la muerte del hombre. Entonces, Foucault recurre o usa el recurso Nietzsche precisamente para apoyar esta idea de que el hombre debe desaparecer y el hombre tiene que, digamos, morir, digámoslo en esos términos, ¿no? Entonces ahí hay una referencia, creo yo, al Zaratustra, ¿no? Sería una segunda referencia. Son referencias, en este caso, no literales, digamos, pero sí en el horizonte, digamos, de Nietzsche, ¿no? O sea, uno podría decir que el Zaratustra es un texto que está funcionando también en las palabras de las cosas, ¿no? Como un texto que habla sobre la muerte de Dios, sobre el último hombre y sobre el superhombre, ¿no? Dice Foucault en una lectura de Kant, es decir, este estudio introductorio, dice al final del texto, recordemos que es un texto muy heideggeriano, y Foucault de algún modo lo reconoce, ¿no? Respecto de que apoya esta tesis heideggeriana del fin de la metafísica, ¿no? A propósito de Kant, como la antropologización de la metafísica, o cómo el problema del ser se transforma en un problema del hombre, ¿no? Pero ahí hay un giro, digamos, Foucaultiano, ¿no? O sea, va un paso más de Heidegger, ¿no? Después volveré sobre la relación que Foucault tiene con Heidegger en un punto, ¿no? Dice, la empresa nietzscheana podría ser entendida como el punto de cesación dado por fin a la proliferación de la interrogación sobre el hombre, o sea, sobre la antropología, ¿no? La muerte de Dios no se ha manifestado en efecto en un gesto doblemente asesino, que al ponerle el término al absoluto sea al mismo tiempo asesino del hombre mismo, ¿no? Finalmente, y aquí está la clave, la línea final de eso, ¿no? La trayectoria de la pregunta Fascister Meng, es decir, que es el hombre, en el campo de la filosofía, se acaba en la respuesta que la recusa y la desarma de Übermensch, o sea, el superhombre, ¿no? O sea, el superhombre precisamente sería el paso donde
la cuestión del hombre termina, ¿no? Finiquita. Uno podría pensarlo incluso heideggerianamente, ¿no? Como el fin en cuanto cumplimiento, ¿no? O sea, el paso, por así decirlo, es el superhombre. Entonces, Foucault hace un recurso al superhombre, ¿no? Usa la expresión superhombre, entendida como el momento de superación de la antropología. O sea, entendido como el momento de superación del concepto de hombre moderno, que sería un concepto elaborado desde la antropología, ¿no? Desde la filosofía y desde los ciertos saberes sobre el hombre, ¿no? Si la antropología reemplaza a la filosofía o supera la filosofía a la metafísica, el momento ahora es que esa antropología llega a su fin y la utilización nietzscheana, o sea, Foucaultiana de Nietzsche es que ese fin como antropología es la referencia a Dios ha muerto y la posibilidad del superhombre, ¿no? Ese sería como un segundo momento, ¿no? Un tercer momento, digamos, que implicaría un trabajo mucho más largo, pero evidentemente estoy remitiendo al prólogo a la arqueología del saber, es precisamente lo que en Nietzsche sería la recuperación del sentido histórico, ¿no? En el fondo, Foucault en algún momento dice que Nietzsche le permitió abandonar el historicismo y el estructuralismo, ¿no? O sea, Nietzsche le permite, usando una expresión tradicional, ¿no? El sueño dogmático que Kant hace referencia a Hume, uno podría decir, Foucault podría decir, desperté del sueño dogmático del historicismo, en cierta medida de la fenomenología y del estructuralismo, no por el postestructuralismo, ¿cierto? Que siempre se le criticó, sino Nietzsche. Nietzsche es el que de algún modo le permite entender la cuestión de la historia, ¿no? Entonces, si la arqueología es este ejercicio, por así decirlo, de ese suelo en el cual todas las como las formaciones epistemológicas, las formaciones discursivas, las formaciones institucionales, digamos, remiten a un suelo que no puede ser entendido como comunitario, como único, como inmóvil, sino precisamente en movimiento, precisamente discontinuo, precisamente de ruptura, precisamente fragmentado. Esa posibilidad uno podría pensarla desde el punto de vista de la genealogía moral como la cuestión diagnóstica, ¿cierto? La cuestión, digamos, de esta idea nietzscheana de ver bajo el suelo, ¿no? De husmear los ideales, digamos, que aparecen en la genealogía. En el caso Foucaultiano sería bajar al suelo, digamos, de las formaciones discursivas, ¿no? A las formaciones del saber. No como una causa, no en el sentido de lo que causa el saber, sino como el saber en cuanto discursividad se va sedimentando, se va constituyendo, se va de algún modo formando, ¿no? Si la arqueología del saber es este intento de cómo los discursos llegaron a constituirse en determinados periodos, o, dicho a propósito de Aurora, porque yo creo que esa referencia es fundamental, ¿no? Cómo las cosas llegaron a adquirir racionalidad, el ejercicio arqueológico, y por lo tanto nietzscheano es, vamos a la historia efectiva de cómo esos procesos se llegaron a constituir, ¿no? Y ahí hay una tercera, digamos, una tercera vía, un tercer momento de la lectura y el uso sobre Nietzsche, ¿no? Nacimiento de la tragedia, Zaratustra, y aquí entra el más conocido, la genealogía de la moral, ¿no? Todas estas partes, o sea, yo quiero ser muy claro, todo este momento, o sea, todo este trabajo que yo estoy haciendo de distinguir no son absolutos ni rígidos, ¿no? Son como de algún modo estrategias para aclarar esto. Evidentemente hay elementos que van como cruzados, digamos, ¿no? No quiero decir que aquí solo se lee el nacimiento de la tragedia, aquí solo se lee el Zaratustra, aquí solo se lee, digamos, la genealogía de la moral. Estoy intentando de algún modo establecer qué veo de nietzscheano en Foucault en esos momentos y a qué textos en teoría estaría remitiendo, digamos, ¿no?
Lo digo porque en el año 53, cuando Foucault descubre a Nietzsche, lo primero que lee son las cuatro intempestivas, ¿no? En la playa, ¿no? Esa es como la referencia. Eh, y cuando le pregunta quién hace el recuerdo, digamos, ¿no? Que es, se lo digo ahora, Maurice Pinguet, ¿no es cierto?, Los años de aprendizaje, que está en la revista Le Debat del 86, le pregunta, ¿y qué hay que leer? ¿La genealogía de la moral? Y le dice, no, dice Foucault, hay que leer Zaratustra, ¿no? Más intenso, hay que ir a lo intenso. Pero, hacia el final, hacia los 80, dice, yo soy más de la genealogía de la moral que del Zaratustra, ¿no? Me parece que la genealogía de la moral es más potente. Entonces hay momentos, por eso digo, fluctuaciones, evidentemente, ¿no? Entonces, esa es como la advertencia, ¿no? Luego, paso rápidamente por este punto, ¿no? Tenemos, digamos, el momento, llamémoslo así, del poder, ¿no? Que sería como el más conocido que yo les indicaba, que creo yo que se inaugura en los 70, en la entrada al Collège de France, con la conferencia inaugural, digamos, ¿no? El orden del discurso, donde también hay una referencia sobre Nietzsche como, en el fondo, lo que marcaría como su trabajo en esa cátedra, que tiene que ver con las formaciones discursivas, pero ya entrando en una relación con lo que sería la cuestión del poder. Estoy pensando en el texto más conocido, clásico, digamos, Nietzsche, La genealogía de la historia, que aparece en la microfísica del poder. El primer curso del Collège, que es La voluntad de saber, que dice que el mismo Foucault, que es un homenaje a Nietzsche, en el 76 usa el mismo título para el primer volumen de la historia de la sexualidad, pero aquí también está presente, que haría referencia a esta cuestión de la voluntad de conocer, digamos, de conocimiento, voluntad de verdad, que también Nietzsche trabaja a propósito de esta idea como que hubiese una verdad absoluta y que en el fondo podría haber esta referencia a una verdad que lo funda todo, que es lo que Nietzsche pone en duda, pues Foucault de algún modo utiliza esta referencia para pensar lo mismo. Está las conferencias sobre la verdad y la forma jurídica, ¿cierto? Y Vigilar y Castigar, como el momento, digamos, cumbre. Todo eso que de algún modo es lo más conocido, digamos, evidentemente la presencia es fundamentalmente del primero y segundo tratado de la genealogía de la moral, ¿cierto? Sobre todo en Vigilar y Castigar, a propósito de la cuestión de la culpa, a propósito de la cuestión de la conciencia, pero también a propósito del cuerpo, digamos, y la relación con el cuerpo. Dejo pendiente el tercer tratado porque precisamente ahí creo que hay un problema abierto, y que es lo que quiero dejar hacia el final de la presentación, que creo que ahí hay una instancia sugerente que podemos conversar, perdón, pero en el año 77, y quiero hacer referencia a esa cuestión, digamos, porque creo que eso en una línea podemos pensar el problema. En el año 77, el famoso texto La microfísica del poder, ¿no? Que es un texto italiano, ¿cierto? Que recoge textos, digamos, de Foucault previos. El prólogo a la edición italiana es una entrevista a Foucault, ¿no? Esa entrevista no se conoce en castellano o en español. Lo que hemos conocido nosotros en la edición Microfísica del Poder de la Piqueta, que hemos también en las horas esenciales de Paidós, es la versión, por así decirlo, comprimida de esa entrevista, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que la entrevista es la misma. Desaparece de algún modo una pregunta para unirlo como un texto, pero hay una cuestión que está al final, que en la edición italiana está, y no está en las ediciones que nosotros conocemos, digamos, en español, ¿no? Porque es otra versión de la entrevista. Si recuerdan, bueno, la entrevista se llama Verdad y Poder, creo que está como la etiqueta, ¿no? Y es un texto largo, o sea, una entrevista donde en el fondo tiene que ver con el problema precisamente de la cuestión entre poder y verdad, pero hay una instancia hacia el final que me gustaría nombrar porque creo que eso ilumina lo que es el periodo 70-75, 76, que sería como voluntades
de saber el primer volumen, ¿no? Dice, el problema político esencial para el intelectual no es criticar los contenidos ideológicos que estarían ligados a la ciencia, o hacer de tal suerte que su práctica científica vaya acompañada de una ideología justa. El problema político del intelectual es saber si es posible constituir una nueva política de la verdad. El problema no es cambiar la conciencia de la gente o lo que tienen en la cabeza, sino cambiar el régimen político, económico, institucional de producción de la verdad, ¿no? O sea, hago lo énfasis por los conceptos, producción de la verdad, ¿no? O sea, ese es finalmente lo que Nietzsche le entregó, digamos, que la verdad se produce, ¿no? Que la verdad es una entusiasma, como la moral, ¿no? Que la verdad no es algo a lo cual uno se encuentra y está instalado, sino que las verdades se producen por el poder, digamos, ¿no? Entonces la relación entre poder y verdad sería precisamente la de producción. No se trata, dice, de liberar la verdad de todo sistema de poder, ya que esto sería una quimera, pues la verdad es por sí misma poder, ¿no? O sea, esa es la hipótesis, ¿no? Que conocemos, pero que está aquí sintetizada de manera muy, muy, muy clara, ¿no? Sino más bien, de lo que se trata, digamos, es de separar el poder de la verdad de las formas hegemónicas, sociales, económicas, culturales, en el interior de las cuales funcionan por el momento. ¿Ah? Otra cuestión, se producen y son históricas, ¿no es cierto? Varían. Eso también es lo que Nietzsche le entrega. Y aquí viene el párrafo final, digamos, que me interesa, dice, la cuestión política, en suma, no es el error, la ilusión, la conciencia alienada o la ideología. Es la verdad misma, dice, ¿no? Punto. Hasta ahí conocemos la edición castellana, ¿no? La edición francesa, que remite a la edición italiana, agrega, de ahí la importancia de Nietzsche. O sea, no digo que sea un error querido, digamos, ¿no? Pero esa borradura es fundamental, porque ahí todo Foucault se aclara en esta relación. O sea, si la cuestión política, o sea, un Nietzsche político, si la cuestión política no es ni el error, la ilusión, o sea, por lo tanto, la cuestión política no es la metafísica, por decirlo así, o el error metafísico, o la cuestión de la apariencia, la cuestión digamos, de la división entre apariencia y verdad. O sea, por ejemplo, no es quizás la cuestión, digamos, del primer Nietzsche sobre apariencia y verdad, ¿no? Ni tampoco es la conciencia alienada, no es el marxismo, ¿no? O la ideología, ¿no? Sino que es la verdad misma. El problema político es la verdad misma. Y ahí, o de ahí la importancia de Nietzsche. Por lo tanto, ahí hay un elemento fundamental, ¿no? Que remite a sus primeras lecturas de Nietzsche, que aquí vuelve. Nietzsche es un filósofo porque precisamente le preocupa la cuestión de la verdad. Y esa es la instancia central, ¿no? O sea, Foucault más adelante en alguna entrevista, para no recargarlos con la lectura de citas, dice, mi intención con Nietzsche siempre ha sido tomarme en serio a Nietzsche, ¿no? O sea, cuestiones que mis colegas ni los intelectuales de mi época hicieron, digamos, ¿no? A mí lo que me interesa, dice Foucault, es tomarme en serio a Nietzsche. ¿Cómo se lo toma en serio? ¿Cuál sería la categoría o por qué Nietzsche sería filósofo? Precisamente por esto, digamos, creo yo. Porque a Nietzsche le interesa el problema de la verdad, ¿no? Sea como voluntad de saber, sea como la tensión entre lo trágico y lo histórico, sea, digamos, por la cuestión de la institución del concepto de hombre, etcétera, ¿no? Entonces, a mí me parece que esa borradura, de ahí la importancia de Nietzsche, creo que es, que aparezca, digamos, me parece central, ¿no? Y entonces creo que todo este último párrafo podría entender por qué a Foucault le interesa a Nietzsche entre el año 70 y el año 76. Precisamente porque Nietzsche le entrega la cuestión de la producción de la verdad, la relación entre verdad y poder, y la relación, digamos, que la verdad es histórica y se va constituyendo. Eso lo conecta con la cuestión arqueológica y lo conecta, digamos, con la cuestión de lo trágico y de las dialécticas de la historia, que también es una lectura política, por así decirlo, en esa cuestión, ¿no?
Voy terminando en unos 5 minutos más, por si acaso, para no, digamos, abusar de su tiempo, para entrar a la última etapa, que es la más compleja y la más, digamos, por así decirlo, discutida, ¿no? Como ustedes saben, a partir del año 76, 77, 78, Foucault o sea, no lo modifica en el sentido que abandona uno por otro, sino que de algún modo, yo creo, mi opinión es que amplía la mirada desde el poder al gobierno, ¿no? La cuestión de la gubernamentalidad aparece como instancia fundamental. Yo soy de los que creen que el poder no es abandonado por Foucault, sino que de algún modo es ampliado por un concepto que es mucho más, para él, en esa lectura más, más sugerente, ¿no? Entonces, claro, la pregunta en la que estamos es si Nietzsche ahí funciona, digamos, ¿no? Y ahí Nietzsche empieza a desaparecer, digamos, ¿no? Desaparece no porque, yo creo que no porque no le interese, sino que las referencias, o sea, digamos, los momentos intelectuales de Foucault van por otro camino, ¿no? Entonces, hay dos cuestiones que me interesa recalcar, que son digamos, complejos sobre eso, y que yo creo que permiten entender esto. Mi, mi hipótesis, digamos, sobre este problema, digamos, es que Foucault, a propósito de las estéticas de la existencia, su trabajo de los años 80 y algo, digamos, ¿no? Y del cuidado de sí, y de la vuelta a los griegos, digamos, toma distancia de Nietzsche fundamentalmente en lo que refiere a la cuestión de la ascética, ¿no? La cuestión de la ascética pagana y la ascética cristiana. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la tensión? Es que Foucault entiende, como ustedes saben, que la ascética cristiana recoge algo de las ascéticas paganas, ¿no? Hay continuidad y descontinuidad, ¿no? Y entiende que Nietzsche se equivoca, lo dice literalmente en una conferencia en Berkeley en el 83, que él le parece que Nietzsche se equivoca y porque en el fondo Nietzsche como que ve paganismo enfrentado al cristianismo, como dos ascéticas distintas, y en el fondo Nietzsche haría como un corte, ¿no? O sea, en el fondo, en esta crítica nietzscheana de la genealogía de la moral sobre Occidente, le parece a Nietzsche que el triunfo del cristianismo es de algún modo la desaparición del paganismo, ¿no? O de la ascética pagana, ¿no? Entonces ve un corte. En cambio, Foucault, en sus últimos estudios, que en su pretensión de hacer una genealogía del sujeto moderno, cuando va a la cuestión de la parresía, cuando va hacia la cuestión del cuidado de sí, entiende que hay algo en el cristianismo que pasa, digamos, por así decirlo, hacia el cristianismo que viene del paganismo. Por lo tanto, no hay una fractura, ¿no? Y ahí donde finalmente Foucault entiende que hay una distancia, ¿no? Un cambio, ¿no? Dice en La cultura de sí, que es esa conferencia del 83, dice, no me parece que de una u otra manera se pueda reinterpretar, releer a Nietzsche como una reaparición o una reactivación del tema de la cultura de sí. Esa frase es complicada, digamos, porque en el fondo pareciera que ya hay distancias, ¿no? Dice, todo lo que él, Nietzsche, pudo decir sobre el ascetismo cristiano, etcétera, parece inadecuado en relación con lo que sabemos ahora de la moral pagana, ¿no? O sea, hay una distancia, creo, sobre el Tratado Tercero, ¿no? A eso me refería antes, que hay un problema ahí, digamos, ¿no? Pero dice, pero quizás me equivoque, habría que revisar. Deja abierto ahí esa cuestión. ¿Qué quiero afirmar? Y con esto termino, digamos. Dos cosas finales. Una, que efectivamente el Tratado Tercero de la Genealogía Moral es un tratado menos leído, menos analizado y el menos conocido, digamos, en el fondo de Nietzsche, ¿no? Nosotros tendemos a leer el primero y el segundo tratado porque yo creo que son mucho más, bueno, son combativos, pero al mismo tiempo son mucho más, no sé, más evidentes, ¿no? El Tratado Tercero es un texto más sutil, ¿no? Porque en el fondo es
al estilo hegeliano a la inversa, ¿no? Que va del cuerpo hacia el espíritu, digamos, ¿no? O sea, si uno va, el tratado primero es como, va de la exterioridad, ¿no? Como un desarrollo del mismo estilo hegeliano, cuerpo, conciencia, espíritu, llamémoslo así, alma, por decirlo así, la construcción del alma digamos, en eso. Eh, Creo que precisamente ahí hay una cuestión a resolver. Creo efectivamente que si leemos al Nietzsche de la genealogía y específicamente del tercer tratado, hay una distancia que podría establecerse. Pero creo que, siguiendo al mismo Foucault, si vamos a Aurora, por ejemplo, Aurora sería precisamente un texto que conecta la cuestión de la ascética, ¿no? Creo que ahí se abre una instancia, digamos, reflexiva para conectar ese último Foucault, que es el Foucault, digamos, de las referencias sobre el ascetismo, el paganismo, con el cuidado de sí, y creo que la Aurora es un texto que remite al cuidado de sí, ¿no? Esa es primera cuestión. Y lo segundo, y con esto termino, es que las referencias de Nietzsche de Foucault sobre parresía y cinismo, en el último curso del 84, en mi interpretación, y esto es parte de lo que me interesa, creo yo que Ecce Homo puede ser un texto que puede ser leído a partir de esa referencia, no como una reflexión sobre eso, sino más bien como una experimentación. Lo que quiero decir es que Ecce Homo puede ser un texto parrésico y un texto cínico, digamos, ¿no? Bajo la lectura Foucaultiana. Entonces no sería el Nietzsche en Foucault, por decirlo así, que es lo que estamos hablando ahora, sino a la inversa. ¿Qué Foucault podemos encontrar en Nietzsche, digamos, ¿no? Y entonces mi hipótesis es que el Ecce Homo con Aurora serían dos momentos donde esa conexión puede volver a pensarse, no en la referencia que Foucault haría de Nietzsche como acompañamiento, sino hacemos el otro camino, digamos, ¿no? Cómo efectivamente vemos en Nietzsche algunas cuestiones Foucaultianas que yo remitiría fundamentalmente, por una parte, a Nietzsche como representante del cinismo moderno, a propósito del concepto que usa Foucault, ¿no? Que el cinismo es transhistórico, ¿no? Que en el fondo cruza, por así decirlo, la historia y tiene distintas manifestaciones a propósito de construir lo que dice Foucault, una historia de las estéticas de la existencia, donde solo nombra a Montaigne, ¿no? Entonces uno podría agregar, bueno, si seguimos el trabajo, quizá el trabajo sea en esa historia poner a Nietzsche, ¿no? O sea, no estamos traicionando a Foucault, estamos construyendo lo que en el fondo él solicita, hagamos la historia de la estética de la existencia, y creo que Nietzsche tiene que ocupar un lugar. Esa es la primera cuestión, ¿no? O sea, Kant es a Sócrates como Nietzsche es a Diógenes, ¿no? Por decirlo así, sería ese como el juego, ¿no? Y por otro lado, en los rendimientos de la parresía, a propósito de las mismas reflexiones de Foucault, ¿no? O sea, la parresía, cómo la parresía puede ser una instancia de resistencia, el concepto de resistencia de las sociedades neoliberales, por ejemplo, en todo el análisis del neoliberalismo Foucaultiano, cómo la parresía funciona ahí como una instancia de resistencia, y por otro lado, cómo la parresía aparecería, valga la redundancia, en la filosofía nietzscheana, y creo que Ecce Homo sería también una manifestación, ¿no? Por lo tanto, en Ecce Homo no habría una retórica delirante, ni una retórica, digamos, de una persona que está volviéndose loco, sino precisamente una retórica pensada parrésicamente, ¿no? Y por lo tanto, eso se puede contrastar con las cartas de la época, ¿no? O sea, esos ejercicios nietzscheanos de voy a escribir un texto para probar si la censura funciona, voy a escribir un texto para ver si me van a censurar o no, entonces son estrategias. Me gustan los libros todos iguales, con los mismos márgenes para ver que hay una obra, bueno, etcétera, ¿no? Allí no hay locura, sino que hay un proyecto, ¿no? Un proyecto que entiende la parresía, creo yo, a nivel de la construcción de una filosofía en libros, digamos, ¿no? La importancia del libro en Nietzsche es la importancia de la transmisión de ideas y la construcción, digamos, de una discursividad. Lo dejo hasta aquí para no extenderme y bueno, si quieren comentar o preguntar, pues bueno, Sí, tuvo una
presentación excelente la que hiciste, Víctor. Y bueno, a mí me pareció muy interesante a modo de comentario que tanto en Foucault como en Nietzsche está esta como discusión de si hay un primer Nietzsche, un segundo Nietzsche, un último Nietzsche, que también ocurre en Foucault. Y me recuerda mucho, no sé, a las primeras lecturas que yo tuve cuando me acerqué a Nietzsche. Yo llegué primero a este escrito de 1873 sobre la verdad y la mentira en sentido extramoral. Y cuando llegué a leer la genealogía de la moral, ocurre algo muy como anecdótico que curiosamente la filosofía francesa de los 60 más o menos, todos cuando se acercaban a Nietzsche hacían como un guiño a la genealogía de la moral. Y si uno se va a la genealogía de la moral, el mismo filósofo Nietzsche nos dice, bueno, para entender esta obra tienen que haberme leído todo para atrás. Hace referencia a Aurora, a Humano demasiado humano, y bueno, como es ahora, es posterior al Zaratustra, también hay que manejar un poco el Zaratustra. Y me gustó mucho la referencia que existe al Übermensch que trabaja Nietzsche, que sabemos que es como un concepto, una lectura que hace Nietzsche sobre este suprahumano, como decía José Jara en los últimos años, y que en Foucault se traslada un poco hacia a la muerte del hombre, pues muerto Dios, también está muerto el hombre que lo asesinó. Yo quisiera preguntarte, luego de toda esta introducción, eh, ¿cómo verías tú el nexo como político que finalmente rescató Foucault de las lecturas que hizo de Nietzsche? Yo escuché que tú dijiste que Nietzsche no hizo tanta referencia a la política y claro, en sus obras públicas no hay nada y hay uno y que otro comentario en sus cartas, contrarios, no sé, a los regímenes como proto-nazis que eran previos, que donde estaba su hermana en Paraguay, o alguna que otra cosa como relativa a la política, pero no un tratado político como uno se espera de un filósofo. Quisiera saber cuál es como el nexo político que pudo Foucault rescatar de este autor. Bueno, muchas gracias por tu palabra. O sea, tu pregunta es difícil, digamos, ¿no? Y es de discusión. O sea, entiendo, o sea, todos los que de algún modo nos hemos acercado a la filosofía de Nietzsche entendemos el problema. Siempre ante esta pregunta uno se complica, digamos, porque finalmente el propio Nietzsche tiene una relación con la política más bien tensa, digamos, ¿no? Eh, Yo personalmente creo que la virtud de Foucault es precisamente comprender a Nietzsche en una instancia eh, que no lo ubica solo en una historia de la filosofía, ¿no? Entendía esta historia de la filosofía, incluso Foucaultianamente, como una historia de las ideas, del sujeto Nietzsche, digamos, ¿no? Yo creo que esa es la primera cuestión, ¿no? Y en ese sentido yo les decía que Foucault dice, bueno, yo leí en el año 53 a Nietzsche, me impactó, me conmovió, pero si no hubiese leído a Heidegger, no hubiese entendido a Nietzsche, ¿vale? Y entonces dice, bueno, he leído a Heidegger, he leído a Nietzsche, pero, no lo dice él, pero uno puede entenderlo a propósito de la misma cuestión, no sigue la lectura heideggeriana de Nietzsche, sino más bien le mueve, digamos, por así decirlo, la necesidad de leer a Nietzsche con un hilo conductor, ¿no? Yo creo, y con esto de algún modo, creo que precisamente la cuestión política de Nietzsche tiene que ver con esa tensión interpretativa, digamos, respecto de que si a Nietzsche lo entendemos dentro de una historia de la filosofía como una historia de las ideas, historia del ser, que sería precisamente el ejercicio heideggeriano, versus, por así decirlo, eh, una utilización o un uso, por así decirlo, de Nietzsche que tiene que ver con instancias de otro tipo, ¿no? Por ejemplo, la cuestión de la antropología, la cuestión de los saberes, la cuestión, digamos, de la locura. Ahí ya hay un uso político de Nietzsche, ¿no? O sea, en el fondo, creo que precisamente la lectura Foucaultiana lo que hace es relevar la importancia cultural, política y filosófica de Nietzsche, pero precisamente desmarcándose
de una lectura que lo ubica como la culminación de la metafísica o como el momento cúlmine final de la metafísica, que sería la lectura heideggeriana, ¿no? Yo creo, y esto, bueno, esto es un comentario polémico y, bueno, probablemente me llegarán palos por todos lados, digamos, pero yo creo que finalmente el problema, digamos, de cierta lectura de Nietzsche en Chile, de cierta lectura ligada a Heidegger, es precisamente eso, digamos, que ha como despolitizado a Nietzsche, digamos, en el entendido de comprenderlo en una región problemática que lo conecta a la historia de la filosofía como parte de una historia del ser, como parte de una historia de la metafísica, etcétera, que tiene, o sea, si yo entiendo, digamos, entiendo que en Heidegger hay referencias, digamos, políticas, por ejemplo, el nihilismo, por ejemplo, la cuestión de la técnica, sí, sí, digamos, yo no estoy negando eso, digamos, no creo que haya instancias políticas, claramente, ¿no? En el pensamiento de Heidegger, pero remitido a la cuestión nietzscheana, es como que Nietzsche queda atrapado en Heidegger en un momento de la metafísica como que no tiene, por así decirlo, rendimientos, por así decirlo, políticos. Creo que precisamente, y es lo que he intentado de algún modo hacer, en este recorrido de los usos y lecturas que hace Foucault es precisamente mostrar eh, como las posibilidades políticas del pensamiento Nietzsche, ¿no? Donde la palabra política tiene que ver con lo que yo citaba al final, ¿no? O sea, precisamente, con la cuestión de la verdad, con la cuestión de la verdad, ¿no? Precisamente, o sea, lo político es precisamente lo que algunos podrían llamar las políticas de la verdad, digamos, ¿no? Entendiendo que la verdad es producida, que la verdad es histórica, que la verdad es contingente, etcétera, o sea, que tiene unas producciones, digamos, y por lo tanto, por eso están referidas a la cuestión del poder, precisamente si entendemos esa cuestión, si entendemos que la verdad no es una entidad absoluta, una entidad sustancial, etcétera, si lo entendemos precisamente históricamente, como formación histórica, inmediatamente eso nos lleva a comprender una cuestión política, ¿no? O sea, lo político precisamente, en términos filosóficos, es asumir que la verdad es una producción social, una producción, digamos, cultural, ¿no? Entonces, la historia de la locura, el triunfo de una razón que silencia, por así decirlo, la alteridad, la encarcela, la asila hacia el siglo XIX, la encierra, digamos, es una producción de verdad. Y eso es político. Entonces, la relación con la locura es una relación política, ¿no? Yo así lo entendería. Esto sería para mucho más largo, pero lo vería de esa manera, ¿no? Sí, 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 es una discusión que da como para horas Sí. de debate, pero tenemos aquí una pregunta de Begoña que antes de dejarnos la dejó escrita en el chat. Dice, en síntesis, para no leer todo el texto, nos pregunta si hay alguna teleología en los tres momentos que señalaste tú, Víctor, de la presencia de Nietzsche en Foucault. Si esto está como encaminado hacia una finalidad como propiamente tal, o si es un estudio que uno logra construir como en retrospectiva. Vale. O sea, sí, creo entender la pregunta. Yo en eso, bueno, sigo al propio Foucault cuando remite a su propia obra, ¿no? Si Foucault insiste permanentemente en que las formaciones discursivas o los procesos históricos son discontinuos, fragmentados, y nietzscheanamente hablando no son teleológicos, yo creo que la relación de Foucault con Nietzsche no es teleológica, si es que entiendo la pregunta, ¿no? O sea, en el fondo no hay como una relación donde Foucault vaya estableciendo un acompañamiento con Nietzsche del mismo modo como el propio Foucault, creo yo, la propia filosofía de Foucault no es teleológica, digamos, ¿no? Es lo que les decía, no es que el poder supere al saber, no es que el gobierno supere al poder, no es que la subjetivación o los modos de subjetividad superen la veridicción, no, yo creo que son como momentos de producción y de análisis que se van ampliando, yo creo, ¿no? Entonces, yo más bien entendería, y esto siempre me ha gustado esta imagen que Miguel Morey, a propósito de un texto sobre Nietzsche, hacia los últimos días o sea, remitiendo a los últimos días de Nietzsche antes de la locura,
usaba la imagen de que Nietzsche de algún modo, o la razón en Nietzsche era como una moneda que caía en el agua y se iba expandiendo, ¿no? Entonces como que formaba olas, ¿no? Yo creo que en el caso de Foucault uno puede pensar su trabajo como de ampliación, ¿no? Como de ampliación y de conexiones distintas, pero no vería, digamos, su propio trabajo como teleológico hacia una finalidad, y por lo tanto la relación con Nietzsche no me parecería teleológica, me parecería que son, por eso el título de lo que quería presentarle, uso y lectura, habría que haber agregado en distintos momentos, digamos, ¿no? En distintas instancias, ¿no? Lo que sí creo, me quedo con esa frase que les dije en algún momento, con esto, dos cosas me parece que yo creo que es muy importante tenerla a la vista, ¿no? Uno, que es un intento que yo creo que todos los que estamos aquí queremos tenerlo, digamos, ¿no? Que es efectivamente reconocer que Nietzsche es un filósofo y por lo tanto hay que tomárselo en serio, ¿no? Muchas veces lo que provoca Nietzsche con su retórica es como aprender eslogan y por lo tanto frases hechas y usarlas en cada momento, pero como que queda como un conjunto de, no sé si anecdótico, pero un conjunto de colección de frases llamativas que se usan para decir, qué interesante estas frases como graciosillas, por decirlo así, ¿no? De Nietzsche, y no lo tomamos en serio. Yo creo que la academia precisamente le ha costado mucho tomar en serio a Nietzsche, a pesar que en Chile las dos grandes, los autores con más tesis se han hecho es Heidegger y Nietzsche, digamos, ¿no? Foucault viene más abajo, y esto lo digo por un estudio precisamente de Pepe Jara, que se dedicó a ver, digamos, un fondesis respecto de todas las tesis que se habían defendido, y había un número alto, extrañamente, de Nietzsche y Heidegger, pero claro, era un Nietzsche ligado a la interpretación heideggeriana, ¿no? Pero lo que quiero decir es eso, ¿no? Hay que tomarse en serio a Nietzsche, hay que pensarlo filosóficamente, es un pensador, un filósofo, y ahí está lo segundo que quería indicar. Tomárselo en serio significa, en el caso Foucaultiano, que Nietzsche estaría en relación con la verdad, o con el problema de la verdad, ¿no? En otros casos sería la escritura, en el caso la cuestión del poder, etcétera, distintos momentos. Yo creo que eso es lo que nos interesa, precisamente, y una red como esta de investigación es precisamente reconocer esa cuestión, digamos, ¿no? Nietzsche es filósofo. Hay que dejar, digamos, de no decirlo, ¿no? En general no, es que el poeta, que el Zaratustra no es un texto filosófico, no. Yo creo que ahí hay instancias fundamentales y creo que ese es el punto, digamos, ¿no? Eso. Sí, sobre todo que bueno, Nietzsche mismo hace un llamado a reconocer su filosofía como algo no sistemático, que eso es muy importante, que no se dijo, pero se entiende de todo lo que has presentado. Y también hay una cita, que con esto ya le doy paso a las preguntas, del final de Aurora, que Nietzsche hace referencia a que sus obras vienen a ser como suerte de pinturas, que él va pincelando ciertos como aspectos, y bueno, su obra ahí está, y de ahí viene como no hermenéutica, pero sí el uso que uno puede darle a su obra, uno puede utilizarlo en una dirección u otra, y ahí se rompe esta tesis de que hay como un uso como escalonado o paso a paso de su obra. Tenemos las preguntas de Diego y luego viene Hugo. Tiene la palabra Diego. Vale, ¿se escucha? ¿Se escucha bien? Sí, Sí. Sí. Vale, gracias Víctor por tu presentación, me pareció buenísima. Me parece que puede recoger hartos lugares de los cuales empezar a establecer más conexiones entre Nietzsche y Foucault. Mi pregunta es la siguiente, o sea, me gustaría saber qué opinas en relación con el tema de la ascética, porque me parece que en el estado del arte actual uno puede reconocer que hay una postura que es probablemente un poco distinta a la que tú planteas, porque, claro, es cierto que Foucault toma distancia de Nietzsche en relación con lo que es el contenido de la asquesis en cada momento, digamos, entre asquesis pagana y asquesis cristiana, pero parece ser que él de todas formas en su relación con Nietzsche, digamos en esta relación de uso, y de esto se da cuenta Sloterdijk en Haz de cambiar tu vida, parece ser que, claro, aún así él admite el hecho de que
nosotros mantenemos algo así como una relación de verticalidad con la verdad, que de hecho se traduciría en lo que parecía en la hermenéutica del sujeto como la espiritualidad, y que en ese sentido Foucault también acepta que, por ejemplo, la producción de la autocomprensión, o claro, de la autoconciencia, del hecho de que la verdad me interpele y yo me comprenda a partir de la verdad, lo que sería el fenómeno de la veredicción, uno de los aspectos del fenómeno de la veredicción, admiten que, claro, hay que hacer algo así como un trabajo del sujeto sobre sí mismo que ya puede, digamos, equivaler a algo así como una ascética más allá del contenido que sea. Entonces te quería preguntar si es que tú consideras que, a pesar de que hay una distancia, digamos, de Foucault con Nietzsche en lo que respecta al contenido de la asquesis, aún así habría algo así como cierta convergencia de parte entre Foucault y Nietzsche, más allá de que sea una convergencia, digamos, que haya tenido Foucault muy en claro, o que más bien sea cierto paralelismo nomás, en lo que ya respecta, por así decirlo, a la forma de la asquesis. Eso es la pregunta. Vale, bueno, muchas gracias por tus palabras iniciales de que te ha parecido bien la presentación, que es lo que yo quería, así que muchas gracias por tus palabras. A ver, yo creo, yo haría o sea, no es que haría una distinción, o sea, hago una distinción, pero que no es absoluta, pero quizás como modo de acceso al problema, ¿no? Eh, la dis- Creo que la distancia a la cual hacía referencia yo en función de una conferencia en particular de Foucault tiene que ver con como los estudios históricos sobre el problema, ¿no? O sea, quiero decir que la distancia que creo yo que toma Foucault respecto de Nietzsche es como que Nietzsche no hace como un estudio específico, sino más bien hace esta cuestión en el tercer tratado de establecer cómo la cultura es producto de esta relación ascética con el cuerpo y cómo finalmente eh, todo Occidente, digamos, para Nietzsche, es producto de esta negación de lo sensible o negación de la sensualidad, la negación del cuerpo, etcétera. Eh, Creo que lo que Foucault quiere decir, porque esto es una respuesta ante una pregunta, ¿no? Lo que he rescatado es probablemente, mire, y esto que usted está trabajando aquí, esta historia, digamos, de los paganismos, ¿estaría Nietzsche? No, no, yo no lo veo, porque claro, son trabajos distintos, digamos, ¿no? O sea, en el fondo, Foucault lo que hace ahí es una historia, digamos, a propósito de la historia de sexualidad, algo así como un análisis entre el siglo IV antes de Cristo hasta el siglo IV después de Cristo, digamos, ¿no? A propósito del cuarto tomo de la historia de la sexualidad que en el fondo trataría sobre esa cuestión, ¿no? Y sobre la confesión y sobre la obediencia, bueno, que serían como los conceptos que de algún modo están trabajando. Sin embargo, y ahí evidentemente comparto contigo, y es lo que un poco que yo hacía referencia de manera muy rápida, otra cosa, por así decirlo, es, digamos, una pregunta muy clara, digamos, ¿no? ¿Hay ascética en Nietzsche? O sea, lo vamos a decir de esa manera, digamos, ¿no? O sea, es una pregunta polémica, ¿no? Una afirmación. Yo creo que el Ecce Homo remite a una ascética nietzscheana. Eso es lo que quiero decir. Y fundamentalmente me remito a la segunda parte, digamos, esto porque soy tan, no sé si inteligente o sabio, siempre me pierdo el orden. Creo que inteligente, ¿no? Cuando trabaja sobre la cuestión de la dietética, la cuestión del clima, la cuestión, digamos, de una dietética de los libros, digamos, en el fondo la relación consigo mismo y con el propio cuerpo. Y ahí hay como un ejercicio que Nietzsche establece consigo mismo, ¿no? Si estoy escribiendo un texto, el libro lo más lejos posible, ¿no? Que en ciertos climas, ciertas comidas no me sientan bien. La cuestión de la digestión, ¿no? La cuestión, digamos, de lo que, a propósito de una nota, digamos, que hace Pepe Jara de su traducción de la ciencia jovial, la cuestión de la incorporación, que también Foucault lo dice en la entrevista, ¿no? La cuestión de la incorporación, la cuestión de la digestión, la cuestión de la dietética, ¿no? Yo creo que en Nietzsche hay una ascética no cristiana, y ahí en el fondo una ascética que él considera, digamos, pagana puede ser, pero es una ascética de relación consigo mismo. Yo ahí veo una relación entre Nietzsche y Foucault, ¿no? Y lo de Sloterdijk yo creo que tiene que ver con esa cuestión, digamos, ¿no? Cómo finalmente, y claro, también está, ya sé que está muy, hoy en día muy mal visto, digamos, yo creo que claro, hay instancias complejas, pero Onfray también tiene
en algunos textos, digamos, antiguos, digamos, La sagacidad de Nietzsche, me acuerdo que está en las ediciones de bolsillo, trabaja la misma cuestión, digamos, ¿no? En el fondo, la sabiduría nietzscheana sería una sabiduría dietética, digamos, ascética, ¿no? Entonces yo ahí comparto contigo, o sea, habría que distinguir, ¿no? Y ahí por eso digo, no es que no quiero decir que a Foucault le haya faltado algo, no lo sé, digamos, eso son cuestiones que uno no puede ver, digamos, pero me parece a mí que Ecce Homo, como le pasó a gran parte de la historia de la filosofía, salvo Sarah Kaufmann y Derrida en algún punto, el Ecce Homo ha sido un texto despreciado, digamos, porque se ha pensado como un texto de la locura, ¿no? Yo creo que se podría focalizar precisamente en función de este último Foucault respecto de la cuestión de la ascética, ¿no? Insisto, hay una ascética nietzscheana, hay una ascética en Nietzsche, yo creo que Ecce Homo es precisamente, a propósito de esta frase de Sarah Kaufmann en su texto sobre Ecce Homo, Nietzsche es el maestro del resentimiento y por lo tanto, por lo mismo puede superarlo, digamos, ¿no? La cuestión de la superación, la cuestión de la enfermedad y la salud, son referencias, yo creo, y complemento con Aurora, ¿no? Que creo que es un texto que hay que volver a él, porque yo creo que habla sobre la cuestión de la ascética nietzscheana, ¿no? En cambio, Foucault está pensando en un análisis histórico y por lo tanto ve las continuidades y discontinuidades, ¿no? Si eso se constituye también para el propio Foucault en una cuestión, pareciera que sí, digamos, la famosa cuestión de la preparación para la muerte y todas estas últimas referencias del último Foucault sobre estas instancias precisamente de su propia situación, digamos, vital, ¿no? O sea, en el fondo, muchos intérpretes leen, digamos, la preocupación Foucaultiana sobre estoicismo, sobre las escuelas, digamos, griegas, precisamente con esta idea de la preparación para la muerte, digamos, la tranquilidad ante ella, etcétera, la recuperación de Sócrates, ¿no? Que ahí hay una distinción con Nietzsche, pero yo creo que ahí hay una cuestión, digamos, interesante de rastrear, digamos, ¿no? Yo creo, y con esto termino para no ser repetitivo, creo que en Nietzsche hay una ascética, digamos, que puede ser o pagana o no cristiana, y creo que ahí se puede conectar con ese último Foucault. Eso. Gracias por tu pregunta. Gracias a ti, Víctor, por la respuesta, me pareció pero muy, muy buena, me dio más pistas todavía para seguir averiguando, así que muchas gracias. Vale. Creo que teníamos otra pregunta de Hugo. Sí, para que... Dale. Sí, me sumo a las felicitaciones de Diego, estuvo bien nutritiva la exposición, buena para la dietética. Y me gustaría quizás mantenerme en la discusión. Creo que Diego dio buenas pistas con relación a la noción de veridicción, ¿no? Si bien es cierto que el periodo ético de Foucault, desde el 79 hasta su fallecimiento, está particularmente designado por un cierto enfoque heideggeriano, creo que una conferencia clave es la conferencia inaugural de Obrar mal, decir la verdad, en donde Foucault hace ciertas consideraciones en relación a la noción de veridicción, y dice, claro, es importante distinguir la aserción de la confesión y entender a la confesión como el acto de decir la verdad, como la veridicción. Estoy leyendo y Arreglón dice como el Wahrsagen, como diría Nietzsche. Pregunto esto porque, claro, uno puede ver ciertos diálogos con determinados textos nietzscheanos en el trayecto Foucaultiano, pero es peculiar encontrarse con una referencia al Wahrsagen, ¿no? Porque precisamente es una noción clave que aparece muy pocas veces en Nietzsche y en particular en el Zaratustra, no como sustantivo, perdón, claro, no como verbo, no como Wahrsagen, sino como Wahrsagen, como el adivino, no como la adivinación. Mi pregunta es si tú acaso verías cierto influjo nietzscheano en Foucault
en el tratamiento de la veredicción, que precisamente constituye un elemento capital en el periodo ético, probablemente la noción más importante en el periodo ético de Foucault. Solamente para saber tu impresión. Ya, sí, bueno, es una pregunta difícil también, ¿no? O sea, implica poner en movimiento muchas cosas. Yo la primera cuestión que te quiero, o sea, querría decir, ¿no? Efectivamente, en las distinciones que se hacen de la obra de distintos autores, como esta relación, como, o sea, que usa la expresión escolástica no despectivamente, sino como de escolar, digamos, ¿no? En el sentido de poder organizar los autores, muchas veces colocamos, por así decirlo, o distinguimos autores periodo tanto, periodo tanto. Yo creo, y este texto que yo les decía de Maurice Pinguet, ¿no? Los años de aprendizaje, precisamente termina hacia el final estableciendo que la preocupación ética en Foucault siempre estuvo, digamos, ¿no? O sea, entiendo que en términos de ciertos estudios sobre Foucault se entiende que el último periodo, que sería el periodo, digamos, del cuidado de sí, o el problema de la libertad, como, o sea, digamos, la cuestión de la práctica de la libertad, uno puede, digamos, de algún modo asociarla como a la cuestión de la ética. Las preocupaciones Foucaultianas, al ser unas preocupaciones políticas, éticas, están presentes, ¿no? O sea, la referencia sobre la antropología, la referencia sobre la prisión, la referencia sobre el poder psiquiátrico, la referencia, digamos, a todo eso, son también preocupaciones éticas, y en el fondo este autor que hace estos recuerdos de Foucault dice, bueno, me parece que todo eso remite permanentemente a una preocupación filosófica en Foucault, que es una preocupación ética, ¿no? Esa es una cuestión, digamos, ¿no? Efectivamente, dice Foucault, no sé si entendí bien la pregunta, que a partir del año 70 y algo siempre insiste, mi preocupación es el decir verdad. El decir verdad, eso es lo que a mí me interesa, digamos, ¿no? Me interesa ese problema, ¿no? Y la parresía tiene que ver con esa cuestión, digamos, ¿no? Como saben, ¿no? Entonces, claro, ante esa pregunta pareciera ser que Nietzsche no, o sea, no está, digamos, en la medida que el decir verdad como tal no es una problemática, digamos, nietzscheana, ¿no? O sea, como tal, ¿no? Pero sí está el problema de la verdad, ¿no? Sí está el problema de la voluntad de saber, etcétera, ¿no? Yo creo, ante esa, la pregunta que tú me haces, digamos, si logro dar con una respuesta que te satisfaga, o si no, me vuelves a apuntalar, digamos, lo que te interesa, digamos, es que efectivamente yo creo que Nietzsche permite pensar la cuestión de la veredicción, la cuestión de la verdad, o también la cuestión del decir verdad, porque Nietzsche se relaciona críticamente con el concepto de verdad, ¿no? O sea, yo creo que la cuestión tiene que ver con eso, digamos, ¿no? O sea, yo creo que lo que hay en juego es el concepto de verdad, o el problema de la verdad. Y a partir de esa cuestión es probable que uno pueda establecer como relaciones, ¿no? También el problema de la verdad en Nietzsche varía, digamos, según digamos, los escritos a los cuales hagamos referencia. Digamos, Rodrigo hacía referencia a verdad y mentira en sentido extramoral. También el último Nietzsche, también a propósito del nihilismo y la cuestión de la verdad, entra en problema, digamos. Entonces, no sé, yo, según lo que puedo entender, yo entiendo que la cuestión de la veredicción, en términos de los análisis Foucaultianos, remite al Foucault de los años 60, ¿no? En el fondo, que tiene que ver con la cuestión, digamos, del saber, ¿no? Saber, veredicción, o sea, cómo los saberes son efectivamente constituidos como discursos verdaderos, ¿no? ¿Vale? Como veredicción, ¿vale? Otra cosa es ese último Foucault, que tiene que ver con las formas de subjetivación, ¿cierto? Y las formas de constitución del sí mismo, y ahí aparece la cuestión del decir verdad, ¿no? Entiendo, por eso te digo que en ese proceso no entiendo el concepto de veredicción,
¿no? Lo entiendo básicamente como la constitución del sí mismo en relación del sujeto con la verdad y cómo finalmente esa relación se va constituyendo la subjetividad, ¿no? Donde la subjetividad tiene ese doble sentido de sujeción y de producción, por así decirlo, de subjetivo del sí mismo, ¿no? Ahí, en esa instancia es donde finalmente podría, digamos, establecer la posibilidad de Nietzsche, digamos, ¿no? Estoy pensando en Edgardo Castro, cuando habla sobre Foucault, entiende el primer momento como el momento de la veredicción, el segundo momento la cuestión, digamos, del verdad-poder, y el tercer momento como la cuestión ética o subjetiva, ¿no? Ahora, si hace, o sea, si entiendo el movimiento que estás haciendo tú, de entender la veredicción como el problema de la verdad, en el último Foucault, claro, yo lo entendería, claro, la cuestión, la posibilidad del decir verdad, y ahí creo que Nietzsche funciona como posibilidad en términos de que el pensamiento de Nietzsche es una permanente relación o reflexión en distintas modulaciones sobre el concepto de verdad, ¿no? Eso. No sé si te digo, si no, bueno, dime si no estás de acuerdo. Sí, lo que pasa es que cuando uno, por ejemplo, analiza cursos como el gobierno de los vivos, uno encuentra, en virtud del contexto de uso del término, cierta equivalencia entre aleturgia y veredicción, ¿no? En donde el problema aparecería en la guisa de cómo es que se constituye la subjetividad al interior de una relación de poder, porque Foucault parece partir de la premisa de que toda relación de poder es menesterosa de una manifestación de la verdad, ¿no? Entonces, el problema de la veredicción, claro, ciertamente que se puede encarar tal como tú lo haces, pero Foucault también da pistas para encararlo en el tercer momento que tú mencionas, ¿no? Por eso preguntaba, porque es curioso de que veredicción, entendida en términos aletúrgicos, Foucault en la conferencia inaugural de Obrar mal de decir la verdad, la indexa con Nietzsche. Dice, este es el problema que vio Nietzsche. Y si uno va a sobre tablas viejas, y no me acuerdo cómo se llamaba ese texto de Zaratustra, lo que uno se encuentra precisamente es el problema con el que se quería ocupar Foucault. Vale decir, habida cuenta de el lazo voluntario que uno tiene al interior de una relación de poder, ¿qué es lo que dice eso del sujeto en los dos sentidos, ¿no? Entonces uno puede ver o uno podría ver en Foucault, o podría leer a Foucault como encarándose con el mismo problema con el que se encaró Nietzsche. Habida cuenta de que el discurso del adivino supone que los súbditos se hinquen y se subordinen a esa verdad, ¿qué es lo que ocurre? ¿Cómo nos subjetivamos en ese contexto? Será, yo creo que está bien. Muchas gracias por la respuesta. Vale, no, sí, es que ahora te entiendo, sí, entiendo. Lo que va a ser, claro, es lo que te he dicho, yo el concepto de veredicción no lo asociaría al momento letúrgico, digamos, pero, o sea, entiendo, o sea, ahora que lo desarrolla entiendo a lo que te refieres. Lo que pasa es que yo creo que ese momento, bueno, ¿no? Eso discusión larga, yo creo que el momento de uso en obrar en esta conferencia, digamos, obrar mal, decir la verdad, ¿no? Así se llama, literalmente. Sí, el tema central es la confesión. Y ahí la cuestión de la confesión tiene que ver en los textos Foucaultianos de la época, en esta idea de una suerte del desciframiento de sí, a propósito de la hermenéutica del sujeto y a propósito, digamos, del decir verdad de sí mismo, pero como desciframiento, ¿no? Que es precisamente la cuestión que el cristianismo hace, ¿no? A propósito del principio de obediencia, ahí el concepto de verdad se impone como una obediencia, ¿no? Tienes que descifrarte ante tu confesor o tienes que descifrarte ante el maestro, ¿no? Entonces, claro, ahí la cuestión, digamos, de la veredicción, entendiendo lo que tú me indicas, claro, remitiría, digamos, a este concepto de una verdad que tiene que ser descifrada en el interior, una interioridad que ha sido construida, digamos, y ahí agregaríamos a propósito de Nietzsche y de Foucault en una relación con el propio cuerpo que finalmente termina, digamos, remitiendo a decir, a confesar, ¿no? Esa cuestión. Y ahí, claro, hay una instancia, digamos, sugerente y creo que sí. Creo que a lo mejor ahí hay una posibilidad de pensar la constitución de la cuestión de la confesión como un momento nietzscheano a propósito de la ascética. A lo mejor ahí
la confesión, puede ser leída a propósito del tercer tratado de la genealogía, ¿no? O sea, el momento de la confesión es también una manifestación de ese triunfo de la moral judeocristiana que estaría en el tercer tratado, digamos, es decir, la posibilidad de una ascética desligada del cuerpo, etcétera, y dicho en términos muy nietzscheanos, la construcción de la interioridad, la construcción de su interior, lo que otros llamarían el pliegue, ¿no? El pliegue, digamos, interior, en el caso Foucaultiano estaría remitido como la cuestión de la confesión. Y a lo mejor ahí Nietzsche ayudaría, como instancia reflexiva. Sí. Y la liturgia, perdón, el momento litúrgico, por ejemplo, es interesante esta cuestión de la producción, digamos, de la verdad, de aparición, digamos, ante el otro. Precisamente el momento aletúrgico cínico es la máxima radicalización, digamos, ¿no? Ahí hay una instancia como sugerente, digamos, ¿no? La radicalización de la parresía, la radicalización, digamos, de la relación con la verdad es precisamente el cinismo, ¿no? Donde ahí se encarna, ese decir verdad ya se encarna, ¿no? Como modo de vivir la vida en relación a una verdad, ¿no? Sí, Eso. es interesante. Solamente, y con esto termino, pido disculpas, pero mi pregunta era solamente porque Foucault es muy típico de Foucault hacer observaciones metódicas antes de establecerlo el curso. Y la mención al Varsagen es una mención con relación al método. Vale. Por eso, vale. Por eso es como curioso. Vale. Bueno, si no hay más preguntas, no sé si Nicolás, Sebastián quisieran plantear algo, Víctor, o algunas palabras finales también. Bueno, agradecemos a todos los que se conectaron hoy. Agradezco mucho tu presentación, Víctor. Me recordó mucho las lecturas. Yo soy joven, pero cuando era más joven todavía, a las lecturas que hice de Nietzsche en mis inicios. Y bueno, nosotros compartimos algo que fuimos los dos alumnos de José Jara. Yo fui ayudante un tiempo, tú trabajaste con él en la UNCE. Y hay muchas palabras acá que lo hacen un poco como volver a él, que sobre todo el comentario que hiciste a la traducción de la palabra hacerse cuerpo, que él le da mucho énfasis a esta Einverleibung de las experiencias de la vida que decía Nietzsche. Y eso también va ligado con la noción de verdad, porque por lo menos en la lectura que yo saqué como de conclusión en la obra de Nietzsche, visto así como en panóptico, por así decirlo, al final la verdad para él viene a ser como un juego de interpretación y de creación, como tú lo dijiste. Eso es como muy... como que ahí ya estamos como en terrenos como Foucaultianos, por así decirlo, y me agrada mucho que siempre Foucault nos remita como este autor que yo siento que es como la llave maestra del pensamiento contemporáneo, que es Nietzsche, sobre todo para ser un autor de finales del siglo XIX, tocando temas como tan polémicos como no sé, el nihilismo, el ateísmo en algunas partes, en fin, muchos temas. Él dejó como, por así decirlo, como un baúl de herramientas como, bueno, para que todos los que lo leyeran después, incluso si mal no recuerdo, en un fragmento póstumo que fue mal usado en La voluntad de poder, él decía que él pronosticaba como la historia de los próximos 2 siglos. O sea, nosotros estamos viviendo como, entre comillas, como ese advenimiento del nihilismo que él veía con preocupación. Así que agradezco mucho tu tiempo. Sabemos que el tiempo de los académicos es muy valioso. Y no sé si tiene unas palabras finales para cerrar esta presentación. Sí, me gustaría decir dos cositas. La primera es que efectivamente, o sea, yo no fui alumno de P. Jara, pero tuve la suerte de conocerlo posteriormente cuando ya se vuelve a vivir a Chile. Y, o sea, lo único que puedo decir es que el recuerdo que tengo de Pepe Jara es precisamente conversar sobre estos temas, digamos, antes de que él entrase a clase en mi despacho cuando era secretario académico, y siempre fueron muy,
muy valioso. Así que yo he cometido un error, yo debería haber comenzado precisamente diciendo que cualquier posibilidad de reflexión entre Nietzsche y Foucault precisamente pasa por Pepe Jara, así que quiero resarcir ese error del inicio que no lo dije para ser justos, digamos, ¿no? Y lo segundo, a propósito de lo que tú dices, quiero, o sea, no voy a leer la cita, pero me quedó dando vuelta una cita que quedó pendiente ahí, que es bien interesante, de una entrevista, ¿no? A propósito de esta cuestión contemporánea de Nietzsche, ¿no? Mismo Pepe Jara trabaja la intempestividad de Nietzsche conectada a cómo Foucault era intempestivo en ese sentido también, ¿no? Como un filósofo. Y hay un momento en que Foucault dice, los próximos siglos, a propósito de esta idea de entre lo trágico versus las dialécticas de la historia, dice, el futuro no será dialéctico, ¿no? Usa su expresión, ¿no? O sea, no remitirá una... A mí me quedo dando vuelta, ¿no? A propósito de la fragmentación, a propósito de la tensión, a propósito de la crisis de la noción de lo binario, a propósito de la crisis de la noción, digamos, de lo femenino, lo masculino, digamos, cómo esa cuestión se abre, incluso si Foucault advierte en el propio Nietzsche esta cuestión, si Nietzsche era la cuestión del nihilismo, Foucault lo lee como, bueno, será un momento en que la historia ya no será, digamos, dialéctica, digamos, en dos tensiones, y por lo tanto, bueno, ahí lo que quiero demostrar es que ahí la actualidad de Nietzsche es permanente. Por lo tanto, con esto termino, y lo que dije al inicio, creo que esta instancia hay que sostenerla, digamos, en términos, digamos, de estos encuentros. Creo que es valioso para Chile, digamos, y conectarse con otros países latinoamericanos que trabajan, digamos, a Nietzsche, y básicamente para mí no ha sido ningún problema, digamos, venir, es un placer, le agradezco la invitación. Si puedo aportar, digamos, desde lo que sé para que se realicen estas actividades, cuenten conmigo siempre, y solamente estoy muy agradecido que me hayan invitado, así que el placer es mío, no es ningún, digamos, al contrario, digamos, de un favor mío para, no, por el contrario, o sea, el favor es de ustedes por haberme invitado, así que eso, solamente eso, y agradecerle la paciencia y la atención a la presentación. Espero que les haya gustado. Vale, así que muchas gracias. Bueno, yo a nombre de la red quiero agradecer también la presencia internacional que tuvimos en esta oportunidad, porque hubo gente conectada de España, de Italia, chilenos. En Francia tenemos aquí a parte de nuestro equipo, Sebastián. Y quisiera dar algunos anuncios, porque la próxima charla va a ser está programada para octubre, para que revisen nuestras redes sociales, y va a estar el profesor Ricardo Espinosa. Y para el mes subsiguiente, o ya para las fechas finales de nuestro ciclo de conferencias, tendremos a la profesora Scarlett Norton, para que estén atentos, que esa también va a ser una charla muy importante, sobre todo en la actualidad, porque es una de las mujeres que lee a Nietzsche que ha tenido bastante lectura y repercusión en la actualidad. Eso, agradecer a todos por su presencia, y con esto damos por terminada nuestra presentación de hoy.